Bien, saludamos a esta hora de la mañana con nuestro segundo invitado. Le damos la cordial bienvenida al doctor Santiago Machuca. Él es constitucionalista. Con él vamos a hablar sobre las violaciones de los derechos humanos en las protestas. Conversamos con él los siguientes minutos. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Bienvenido. Buenos días, Jaime. Un saludo cordial y, como siempre, gracias por el espacio. Es un gusto poder compartir con usted. Gracias a usted. Doctor, bueno, hemos visto que justamente esta semana asistió el jefe o director de operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general de división Manuel Dávila, a la Asamblea Nacional, y ahí le preguntaron sobre el tema de la violación de los derechos humanos en medio de las protestas, y él dijo que él no ordenó que no se respete el uso progresivo de la fuerza o no se respete los derechos humanos. ¿Quién responde entonces del abuso de la fuerza pública en medio de las protestas? Para ponerle un ejemplo, estimado Jaime, Alberto Fujimori, en el caso Colina, que fue juzgado y se estableció la responsabilidad del Perú por las violaciones de derechos humanos, en el caso Barrios Altos, cuando se produjeron en el combate al terrorismo una serie de violaciones y delitos de lesa humanidad, tampoco Alberto Fujimori fue el que ordenó y dijo vayan a matarles o hagan esto. Pero la responsabilidad en él está justamente en velar de que los órganos o las autoridades estatales, específicamente en este caso, los órganos de seguridad, cumplan los procedimientos y tutelen los derechos de las personas y no atenten contra la integridad, contra la vida de las personas. Entonces, bajo este contexto, incluso bajo estas situaciones, se determinó justamente la responsabilidad directa de Alberto Fujimori, y de ahí incluso que Alberto Fujimori estuvo detenido y estuvo cumpliendo una pena privativa de la libertad, ya porque en el ordenamiento jurídico interno peruano se le sancionó incluso por su responsabilidad. No sé en qué grado, pero hubo una responsabilidad. Es decir, la responsabilidad aquí no solo se ejecuta en el ámbito de quien comete la actuación, es decir, el agente de la fuerza de seguridad, llámese militar o policía, quien ocasionó este daño o esta agresión o cometió esta violación o esta lesión a los derechos fundamentales, sino también en un grupo que es justamente el que debía generar o hacer que la fuerza de seguridad en la atención de una protesta social cumpla parámetros y lineamientos no solo establecidos en el ordenamiento jurídico, sino también en el sistema internacional de derechos humanos. Entonces aquí no solo implica quién cometió la fuerza de seguridad, sino los altos mandos de las Fuerzas Armadas, pero también los ministros del Interior, de Defensa, incluso hasta el propio presidente de la República. Si existiera una orden por escrito que venga del ministro o del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ahí la cosa cambia o igual sigue teniendo responsabilidad el presidente de la República. Es que hay responsabilidad en el presidente de la República, en los altos mandos militares, pero también en las fuerzas de seguridad que ejecutan, no porque exista una decisión de un escrito en el que digan, vean, vayan, repelen, ataquen, porque no están observando lineamientos que establecen, por ejemplo, la no utilización de armas letales para repeler la protesta social. ¿Qué es lo que pasa específicamente con el caso del primer fallecido? ¿Qué es lo que se acusa directamente? Que existe un proyectil de un arma de fuego de dotación de las fuerzas militares que es la que provoca la muerte. Eso que evidencia que estoy utilizando armas letales para repeler la protesta social. Y para repeler la protesta social yo no puedo utilizar armas letales, sino aplicar otros mecanismos. Y esos lineamientos están establecidos, no solo en el ordenamiento jurídico, sino en el sistema internacional. Entonces,
Si es que las fuerzas de seguridad en su conjunto, llámense policías o militares, y el presidente de la República, que es el comandante en jefe, no observa esta situación, su responsabilidad es directa por no observar esta situación. Y estos problemas no los venimos acarreando específicamente en el 2025. Recuerde que el mismo problema tenemos 2022 y en el 2019. En el 2019, en el que incluso hubo una denuncia ya por delitos de lesa humanidad a partir de un informe de la Defensoría del Pueblo, del entonces defensor del pueblo, Freddy Carrión, en donde se presentó justamente esta denuncia, y en esta denuncia se involucraba ministro del Interior, ministro de Defensa, Comando Conjunto de Fuerzas Armadas y el propio presidente de la República, por no observar estas situaciones que llevaron a que se produzcan delitos de lesa humanidad. Dentro de los procesos que se den, porque seguramente se van a dar, tal vez no ahora, porque todo está casi que cooptado en este país, la justicia, pero más adelante de pronto que ya no sean gobierno, siempre el poder es efímero, ¿no? No sabes en qué momento te toca salir. Puede ser que no termine un gobierno, puede ser que se interrumpa, perdón. ¿Qué va a pasar después de que ya no estén en el poder ellos, con las declaraciones que han dado ciertos ministros? El caso del ministro del Interior, el señor Reinberg, que hace poco dijo, cuando supuestamente no se respetó ese acuerdo que habían hecho con algunos dirigentes de Imbabura, y él salió a decir, bueno, a partir de ahora, ustedes serán los responsables de lo que pase. O sea, como que lo fue amenazando también. Esas declaraciones también, ese tipo de declaraciones puede ser que en un proceso de juicio por temas de derechos humanos sean utilizadas. Todo tendrá que ser investigado, y aquí hay que diferenciar la responsabilidad penal por el cometimiento de un delito de lesa humanidad, en este caso, que no prescribe en el tiempo, en el cual incluso habrá que ver el grado de participación no solo de las fuerzas de seguridad, pero también de los responsables de la dirección de estas fuerzas de seguridad, incluso de los responsables políticos. Pero más allá de esto, habrá que analizar una serie de elementos, de declaraciones, de situaciones concretas. Por ejemplo, la especificidad en el caso de lo que sucedió la semana pasada en Otavalo. O sea, lo que vimos fue que la Panamericana se convirtió en un campo de batalla. En un campo de batalla en donde se estaba reprimiendo fuertemente a la población. En donde había bombas que ingresaron a las casas. En Otavalo. En donde Otavalo fue sitiada por fuerzas de seguridad. Entonces, esos son elementos en los que dicen, yo estuve aplicando adecuadamente el uso de la fuerza ante población que estaba ejerciendo la protesta social, o generé mecanismos de represión en las cuales afecté incluso a terceros. Porque había imágenes de niños, de ancianos, de personas que estaban en sus casas, en donde suprimían estas agresiones, o en donde incluso se violaba la inviolabilidad de domicilio, en donde se ingresaban a las casas de civiles. Entonces, estos serán unos elementos que tendrán que ser analizados, como usted dice, en un proceso serio, imparcial, en donde incluso se pueda determinar la responsabilidad por el cometimiento de los delitos, pero también la responsabilidad en las reparaciones, porque el Estado es responsable en algo que se denomina la responsabilidad extracontractual del Estado. Es decir, el Estado es responsable por los daños que se generaron. Daños a la salud, daños a los bienes, daños a la salud psicológica y mental de una persona. Entonces ahí el Estado tiene que reparar, y tiene que reparar económicamente. Porque justamente aquí lo que se aplicó es una acción de un agente estatal que provocó un daño. Y este daño era limitaciones a la salud y limitaciones también a la integridad. Tenemos problemas con la comunicación, ahí volvió. ¿Me escucha, doctor? Sí, le escucho, perdón, tuvimos un corte. Un pequeño corte.
No sé si concreta la parte que justamente se cortó cuando estaba explicando. Lo que decía que también existe la responsabilidad del Estado en su conjunto en las reparaciones. El Estado debe responder y responder en este caso económicamente por los daños que se causaron a la salud, a la integridad, no solo física, sino moral, psicológica de una persona, ante acciones de agentes estatales que provocaron daños. Entonces, no solo hay el tema de responsabilidad penal, hay la responsabilidad en las reparaciones. Y es una responsabilidad administrativa en lo que se conoce como esta responsabilidad extracontractual del Estado. Doctor, si las víctimas o los familiares de las víctimas presentan una denuncia en contra de personas, le digo al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el jefe de operaciones de las Fuerzas Armadas, el ministro del Interior, presentan esas denuncias, entendemos que ahora tal vez no pase nada. ¿Se puede hacer de esa manera o es directamente en contra del mandatario o el gobierno de Daniel Noboa? Directamente, o sea, aquí habrá que ver el grado de participación, pero usted tiene también los responsables políticos de las fuerzas de seguridad y los responsables civiles, en este caso presidente y ministros de Estado, que responden y que son responsables porque ellos deben justamente desarrollar y velar que las fuerzas de seguridad cumplan estos parámetros de protección a la población civil y a los derechos humanos. Entonces, claro, estas denuncias en una investigación seria tendrán que determinar el grado de responsabilidad de los distintos actores, ¿sí? Pero hay que tomar en cuenta, pueda que ahora este tema no pase, pero eso no prescribe. Entonces, justamente cuando no existe el poder, cuando en estas situaciones, en donde obligan a que las personas tengan que ante los órganos jurisdiccionales. Es decir, Fujimori, mientras estuvo, pudo los órganos a los órganos jurisdiccionales. Pero cuando el poder se fue, ahí se abrieron investigaciones en las cuales él terminó siendo responsable, incluso pagó pena privativa de la libertad. Ahora, las familias, los afectados, incluso por bombas que provocaron una pérdida de una extremidad o que provocaron problemas de salud, pueden incluso pedir la reparación a través de los procedimientos de responsabilidad extracontractual contra el Estado. Procedimientos en jurisdicción contenciosa administrativa que demoran, pero en la cual se determina que el Estado es responsable porque provocó un daño en la salud o en la integridad de una persona. O también, si es que el sistema demuestra ineficiencia o demuestran que las vías en el ordenamiento jurídico no son las adecuadas, se podría acudir también ante el sistema interamericano, principalmente ante la Comisión, para que el caso pase a la Corte Americana. Porque son situaciones obviamente de graves afectaciones y de graves afectaciones también a los lineamientos que ya han sido establecidos para combatir y solventar la protesta social. Doctor, para terminar este tema y pasar con el tema de la consulta, y me gustaría también pedirle su criterio a las expresiones del presidente de la República anoche en CNN sobre el tema de la consulta popular o la constituyente también. ¿Qué lectura le da usted a todos los 31 días de paro que tuvo el Ecuador? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Cuál es su lectura? Mi lectura quizás parte del hecho de que estas situaciones no pueden hacernos concluir si existen ganadores o perdedores. Yo creo que aquí lo que existe es una conflictividad social que no pudo ser atendida y que demostró la ineficiencia del Estado y sobre todo el autoritarismo del Estado. Porque esto podría ser solventado a la primera semana si es que existía voluntad política de diálogo, de conversar, de ir a territorio y de pedir que la medida incluso se deponga. Pero si por el contrario lo que yo demuestro es un carácter autoritario en reprimir con violencia, en no escuchar, en insultar, en criminalizar, en judicializar a los protestantes, pues bueno, es el caldo de cultivo en el cual yo estoy generando más violencia. Entonces, lo que vimos es un Estado incapaz
de poder solventar una problemática social que terminó degenerando en altos niveles de violencia. Lo que yo tengo en estos momentos es perdedores, tanto en el Estado como en la población civil. Las implicaciones de el que ha tenido que sufrir los propios protestantes y manifestantes, en el caso del movimiento indígena, porque aquí han terminado siendo judicializados, perseguidos, atacados. Hay personas que tienen incluso afectaciones a su salud, a su integridad, hay fallecidos, pero también una población civil que tuvo que aguantar los daños económicos de todo esto. Imbabur estuvo bloqueado un mes. Y aquí no puedo decir que es culpa de los manifestantes, es culpa del gobierno que no encontró una salida pacífica, democrática a esta situación, por no querer sentarse a conversar y que tuvo una población bloqueada durante un mes. Entonces, aquí lo que existen son perdedores y salió perdiendo el país porque demostró que el Estado sigue consolidándose en mecanismos autoritarios que niegan el ejercicio de los derechos de las personas. Correcto. Estamos dialogando con el doctor Santiago Machuca, constitucionalista. Doctor, quiero rodar lo que dijo el día de ayer el presidente de la República en entrevista con Fernando del Rincón, cuando le preguntó qué quería hacer con la constituyente. Voy a rodar las expresiones del presidente de la República y luego quiero que usted nos dé su criterio. Si se da la constituyente. Bueno, primero, si le dicen que no, ¿qué va a hacer? ¿Va a aceptar el resultado? Sí, claro. O sea, si le dice a la gente, no, no queremos ni constituyente ni nada de eso, presidente. Sí, Se queda quieto. Pero me quedo quieto. No va a haber ninguna artimaña, decreto, nada. No. Ok. No. Ahora, si se da la constituyente, ¿qué es lo primero que quiere cambiar? Yo ya sé que quiere reducir el número de artículos, eso, pero puntualmente. Bueno, en temas generales, porque eso ahí también vendrá una campaña para la Asamblea Constituyente, ahí conversaremos de nuevo, pero cosas, dígame uno. Pero cosas importantes, la apertura de inversión extranjera, que existan reglas claras para la inversión extranjera, que pueda haber generación de empleo de manera sostenida y protección al trabajador, así mismo como a la compañía pues que está tomándose el riesgo y está apostando por el Ecuador. Que la gente que hace las cosas bien no esté relegada ante los que las hacen mal. Por ejemplo, en este país, en una sala de emergencia de un hospital, tiene prioridad un delincuente, puede ser un asesino, puede ser un violador, antes que una persona sana de 20 años. ¿Cuál es su criterio del estadista presidente Daniel Noboa a este comentario? Tiene una irresponsabilidad, Jaime, en el manejo de la política estatal y en el manejo de lo que se quiere incluso comunicar. Lo que tenemos primeramente a breves rasgos es que el principal proponente de avanzar hacia un proceso constituyente no tiene idea de lo que quiere modificar. Es decir, nos quiere llevar a un proceso constituyente sin decirnos qué es lo que se va a modificar, cuál es lo que al criterio de él se debería estructurar, modificar o adecuar en la Constitución. Lo que tenemos incluso es situaciones que generan amplios márgenes de incertidumbre en el hecho de decir, diré que quiero modificar cuando digan que aceptan ir al proceso constituyente. Es decir, como en el hecho de que alguien le proponga algo a una persona, pero le anticipe y diga, primero dime si sí o si no, y después te digo qué te voy a proponer. Ya, entonces, no tiene ninguna lógica. Y segundo, parte del hecho de que lo que visibiliza es que hay una agenda oculta para modificar justamente la Constitución, haciéndola incluso más regresiva en materia de derechos y garantías. Si yo hablo de una Constitución de 180 artículos, es decir, de una Constitución de menos de la mitad, porque nuestra actual Constitución tiene 444, yo estoy hablando de una Constitución de mínimos, una Constitución que se limite a regulaciones sumamente generales, pero ese tipo de constituciones son constituciones de menos derechos, de menos garantías. Entonces, lo que estamos yendo es hacia una regresión de situaciones. El presidente sigue insistiendo, por ejemplo, que el privado de la libertad o la persona que haya cometido un delito no tiene derechos. Y eso es monstruoso,
Porque prácticamente lo que estoy escuchando es de que hay una diferenciación entre estratos en la población. Lo que yo tengo es que perseguir el crimen, perseguir la delincuencia, perseguir combatir la impunidad, pero en el marco del respeto a garantías del debido proceso. Garantías del debido proceso que se aplican tanto al presidente de la República como a mí, como a usted y como a quienes nos escuchan. Debido proceso y derecho a la defensa. Pero lo que yo no puedo es decir, tú por tener una categoría tal o una presunta categoría en donde ya te discrimino porque te estoy atacando la presunción de inocencia, recuerde que toda persona se presume inocente hasta que se demuestra lo contrario, en donde por presumir que tienes una presunta categoría, yo te disminuyo los derechos o te niego el ejercicio de los derechos, lo cual es atroz, y lo cual nos va a llegar a generar una serie de atrocidades y barbaridades. Entonces, frente a esa agenda oculta, yo insisto en que, por ejemplo, se van a viabilizar situaciones, por ejemplo, el hecho de limitaciones fuertes al ejercicio de los derechos, eliminación de derechos, limitación completa de las garantías, es decir, de los mecanismos con los cuales yo me defiendo cuando lesionan mis derechos. Y eso lo que vamos a tener es una constitución que sea completamente regresiva. Yo no veo exagerado el pensar de que podríamos estar hacia la puerta de una segunda carta negra. La primera carta negra fue en la época de García Moreno. Quién sabe si estamos a puertas de una segunda carta negra. Doctor, cuando él dice necesitamos una constitución de 180 artículos, los 264 artículos que quieren eliminar, me imagino que la mayoría son derechos para el pueblo, pero esos derechos los quieren eliminar. Por la respuesta que hace el presidente de la República, me parece una respuesta salida de todo contexto. No habla en realidad en términos como un mandatario, hablar de derechos, de temas que les interesa al país. Ahí habla de cualquier cosa menos de lo que en realidad debe decir un mandatario. Tal vez el presidente de la República, desde mi punto de vista, no sé si me equivoqué, no ha leído la Constitución. Mire, existe un desconocimiento de elementos básicos que debería tener un presidente de la República para poder gobernar. Pero también existe ausencia de voces o una masa crítica que le ayude a pensar. Incluso hay un desconocimiento y una ausencia completa de elementos que se entendería que al ser un empresario o de un emporio empresarial deba manejarlos al dedillo. Por ejemplo, señala y dice que sea una constitución proclive o abierta hacia la inversión extranjera. Nuestra constitución permite la inversión extranjera, incluso permite la participación del privado en sectores que deberían ser prestados por el Estado, a partir de la concesión, de la delegación, a partir de los sistemas de contratación pública de privados con el Estado. Es decir, es una constitución que permite y garantiza la inversión privada, incluso la inversión extranjera. Entonces yo no veo cuáles sean los elementos que impiden una adecuada inversión extranjera. Quizás lo que se está buscando es que exista mayor ventajas y prevalencia y privilegios a la inversión extranjera, lo cual es completamente regresivo, lo cual es completamente dañoso y lo cual afecta por completo el interés nacional. Nuestra Constitución ha permitido durante 16 años, la participación privada en el Estado y la participación también de la inversión extranjera en ámbitos del Estado e incluso en la economía nacional. No ha habido ningún tipo de problema, ningún inconveniente. Pero ¿qué es lo que quiere la inversión pública extranjera? Quiere seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica requiere reglas claras, reglas previas, y que no se estén cambiando a cada rato. Yo pregunto, ¿qué inversión extranjera va a querer venir al país si es que yo estoy a puertas de un proceso constituyente completamente incierto? Y en donde se modifica la Constitución en cada momento. Y en donde tengo leyes que, por inacción del Ejecutivo, son declaradas inconstitucionales. Nadie va a querer invertir
ni llegar al país. Una inversión extranjera seria no va a querer llegar al país cuando la propia autoridad tiene o demuestra ese grado de desconocimiento. Entonces, me asombra que un presidente de la República que viene de un emporio empresarial incluso desconozca elementos claves en el ámbito económico empresarial, pero se demuestra un completo desconocimiento y yo sí digo hay un poder oculto que gobierna, hay fuerzas ocultas que gobiernan. No es ni siquiera el presidente de la República, hay un grupo atrás de él que aplica una agenda de un poder oculto. Que ni siquiera es toda la oligarquía ecuatoriana, es parte de la oligarquía en relación con otros poderes. Doctor, las preguntas de consulta popular, ¿cuál es su lectura a lo que consulta esta vez el gobierno? Mire, aquí me lleva a otro problema que justamente analizaba con mis alumnos de pregrado en ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Para qué hago preguntas de referéndum para posibles o futuras modificaciones si voy a instalar una Asamblea Nacional Constituyente? Le pregunto el caso, ¿qué pasa si es que las personas deciden que sí, efectivamente es conveniente que se disminuya el número de asambleístas de 151 a 80? Se aprobó directamente. Pero también aprueba que se instale la Asamblea Nacional Constituyente. Se instala la Asamblea Nacional Constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente puede decir, no, yo estoy de acuerdo con los 151 asambleístas. Para que le consulte algo a la población, si es que voy a instalar una asamblea constituyente en donde no puede acoger lo que ya dijo la población, o puede hacer algo completamente distinto, porque tiene amplios poderes de modificación constitucional. Entonces, ¿para qué me juego y lanzo una serie de modificaciones que lo que generan es incertidumbre? Y que en la práctica no tienen ningún efecto, y que más bien generan mayores problemas a los que estoy llamados a resolver. En el caso de la Asamblea Nacional, limitar la participación. Una provincia como Imbabura, que pase de tener 4 representantes a 1, es completamente lesivo, pues. O si nos vamos al caso de la financiación de los partidos políticos. El problema es que yo estoy eliminando la financiación estatal y dejando que el partido político o la tienda política, porque nosotros lo que tenemos son tiendas políticas, esté a merced del financiamiento de un grupo económico o quién sabe de un grupo delincuencial. Porque resulta que en los actuales momentos, en la conflictividad que tenemos o con los grupos delincuenciales que quieren tomarse el Estado, van a haber una oportunidad para, a través de ese financiamiento, al partido que se queda sin financiamiento, puedan cooptar e ingresar y tomar el Estado. Entonces, lo que estoy generando también es abrir la puerta a que los partidos políticos sean utilizados por las economías criminales, pero también abrir la puerta a que los partidos políticos dependan de un grupo económico y que pueda ejercer la participación política solo quien tiene un padrino en un grupo económico, limitando la participación. Y finalmente, en el ámbito de las bases militares extranjeras, mire, yo lo que quisiera entender y de colegas docentes, expertos en seguridad, en criminología, ¿qué solventa o qué ayuda la presencia de una base militar extranjera? Colombia, teniendo una gran cantidad de bases militares extranjeras, ha solventado la producción de alcaloides. No se ha solventado absolutamente nada. Si un país intervenido por una potencia extranjera, como en el caso de Afganistán, en donde había una fuerza de ocupación en el país, no pudo limitar la producción de opio, no se diga una base militar que solvente o coadyuve al tema del narcotráfico. Lo que nos quieren es meternos en problemas geopolíticos mayores, y en lo que tal vez están buscando es que una potencia extranjera, a través de una base militar en nuestro territorio, pueda limitar la presencia de otras potencias extranjeras, principalmente el caso de Estados Unidos en
Galápagos para tener mayor control, por ejemplo, de los puertos del Pacífico que están en manos de empresas chinas. Entonces, es decir, meternos en un baile que no nos corresponde y que nos hace prácticamente adoptar posturas de sometimiento a potencias extranjeras. Entonces, que vengan a ayudarnos a algún tipo de problemática local, ninguna. Entonces, es también la muestra de cómo nosotros manejamos la política nacional a partir de los lineamientos de los órganos multilaterales para tener de potencias extranjeras. Doctor, queremos agradecerle por el tiempo para este análisis. Gracias, doctor Santiago Machuca. Gracias, Jaime. Como siempre, un saludo cordial y gracias y hasta la próxima. Gracias al doctor Santiago Machuca, constitucionalista, conversando con Ecuador en directo.